Muy buenas noches con todos, estimados participantes. En nombre de NetCram Consultores, les doy la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del curso de gestión de inversiones en el marco del Invierte.p. Agradezco siempre su participación, la acogida, y bueno, vamos entonces a seguir desarrollando este tema tan interesante, ¿no?, alineado a lo que es la gestión de inversiones en el Estado, ya habiendo llegado en esta clase a la fase de funcionamiento. Pero igual, teníamos un temita pendiente, ¿no?, en lo que respecta a la fase de ejecución, que vamos a terminar algunos aspectos que habíamos dejado por ahí para poder pasar a la fase de funcionamiento. Un poco para ir recapitulando, ¿no?, y tratando de conglomerar toda la información que hemos podido conocer hasta ahora. Bueno, todas las fases del ciclo de inversión, ¿no?, sobre las cuales hoy día digamos que vamos a cerrar con lo que es el funcionamiento, sin perjuicio de que en una clase que viene vamos a ver un tema relacionado al propio cierre de las inversiones, ¿no? Pero como es un tema particular, lo hemos particularizado, valga la redundancia, en una sesión para también tratarlo con un aspecto que contribuye, ¿no?, al cierre de la inversión. Pero bueno, regresando al ciclo de inversión, ¿no?, hemos iniciado conociendo lo que es este sistema administrativo del Estado, de Invierte.p, ¿no?, la importancia que tiene, los conceptos manejados hoy en día, ¿no?, y que digamos que la gran diferencia que ha tenido con el extinto SNIP, ¿no?, es que le ha dado, digamos, importancia, ¿no?, prevalencia a toda la fase de programación multianual de inversiones, ¿no?, la primera fase que tiene el Invierte.p, ¿no?, y que nosotros pues hemos podido ver que es una fase pues transversal prácticamente, porque reúne información de las diferentes fases en las que se encuentran las inversiones en alguna entidad o en el sector y propiamente en el Estado, ¿no?, ya para poder hacer la programación multianual, ¿no?, todos los años para un periodo multianual de 3 años, ¿sí? En ese sentido, ¿no?, y también conociendo, ¿no?, que ya la necesidad o el requerimiento no solamente es eso, sino que también se está alineando con una brecha, ¿no?, sobre un servicio público, ¿no?, eso le da pues una mayor coherencia, ¿correcto? Porque problemas hay muchos, ¿no? Y sí, ¿no?, estos problemas realmente siempre hay una urgencia de poder resolverlos porque de esos problemas está dependiendo mucho el desarrollo de nuestro país, ¿no?, de todos nuestros compatriotas, de nosotros mismos, ¿sí? Sin embargo, ¿no?, el hecho de no solamente verlo como una necesidad, ¿no?, como alguna falencia, una carencia que está teniendo un grupo poblacional, sino alinearlo con un enfoque objetivo a través de la identificación de brechas, ¿no?, y esta brecha asociada a un servicio público, pues hace que todo el proceso inicial para el registro de la idea de inversión, ¿no?, el proyecto o la inversión posteriormente, sea mucho más objetivo, ¿no?, fehaciente para los resultados que van a brindar a través de los indicadores, ¿no?, que determinan la viabilidad, ¿no?, para que pueda continuar. Y eso le da también mayor, se busca que haya mucha más credibilidad, ¿no?, a la formulación y evaluación, ¿no?, esta fase de formulación y evaluación, ¿no?, que es el punto de partida, que va a tener datos muy importantes sobre los cuales se tiene que cautelar durante la ejecución y el funcionamiento también del proyecto finalmente, ¿no?, del resultado del proyecto, que haya sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, hemos entendido poco a poco el sentido de cada una de las fases del ciclo de inversión, empezando por la programación multianual de inversiones, también, ¿no?, los actores que van participando durante el proceso, ¿no?, actores que tienen bajo su responsabilidad ciertas fases, ¿no?, ciertas oficinas, digamos, en ciclo físico, cuando están en una entidad, ¿sí?, pero que también participan, ¿no?, en las diferentes fases del ciclo de inversión, tienen algún tipo de participación, ¿no?, con la proporción, digamos, proporcionando información, ¿no?, entre otros aspectos. Bueno, entonces vamos a culminar. Ahorita voy a proyectar, ¿no?, lo que nos faltaba de nuestra sesión número 5 para poder terminar. Nosotros estábamos viendo, ¿no?, lo que estaba relacionado a, acá está, las modificaciones. No sé si era esto. No, esto no lo habíamos visto todavía. Sí, estábamos viendo esta parte. Está. Habíamos terminado el formato número 8, si no me equivoco, ¿no?, donde estábamos viendo las modificaciones, porque básicamente habíamos indicado, ¿no?, en el marco de la ejecución de las inversiones, pues tenemos los aplicativos informáticos de Invierte.p, ¿no?, en el banco de inversiones del MEF, que permiten hacer el registro en diferentes momentos, ¿no?, de la ejecución o en diferentes momentos del ciclo de inversión.
¿correcto? Habíamos visto que habían registros que se pueden hacer previo a la aprobación del expediente técnico, el registro que se hace cuando se aprueba el expediente técnico o documento equivalente, y ya los registros durante la fase de ejecución, ¿correcto? Entonces habíamos llegado, digamos, a que estos registros durante la fase de ejecución, los que se vayan a ir realizando, están motivados por algunas modificaciones, ¿no? Como que se modifique el programa arquitectónico, el programa de equipamiento, que haya obras complementarias o que se modifique el plazo de ejecución, circunstancias que están asociadas con los diferentes instrumentos que sean utilizados por las modalidades contractuales para poder gestionar estas modificaciones. Claro que algunas de estas modificaciones no van a obedecer propiamente a un tema que nazca, ¿no?, de la ejecución de esa inversión. Por ejemplo, si hablamos de infraestructura, ¿no? En ocasiones también hay factores externos que vienen a influir, ¿no?, y a generar algún tipo de modificación, como por ejemplo, si hablamos de un cambio en la norma de arquitectura, ¿no?, que se ha producido hace unos años, en la normativa de accesibilidad, ¿no?, hay una modificación motivada por un factor externo, ¿no?, que ha influido en los proyectos, ¿no?, y puede haber generado, ya en este caso fue previo al cierre en algunos proyectos previo al cierre del expediente técnico, ¿no? En otros casos ya había cerrado el expediente técnico, ¿no? Y en ese sentido ya, digamos que no se podía retrotraer, ¿no? Pero cuando no había todavía cerrado el expediente técnico, se estaba en la oportunidad, ¿no?, de poder hacer, digamos, las modificaciones pertinentes, que éstas estén debidamente sustentadas por ese cambio y la indicación pertinente, ¿no? Y, bueno, se registró las modificaciones que se hayan dado a nivel de costos o a nivel de plazos, porque se ha generado ampliaciones de plazo desde un servicio de consultoría, ¿no? Entonces, de esa manera es que se sustenta esas modificaciones y están todas registradas. Me hicieron una consulta, recuerdo, o un comentario, ¿no?, acerca de algunas inversiones en las cuales, pues, no se había registrado la información en el formato número 8 y había habido modificaciones, ¿no? Y, digamos, la respuesta ante ello fue que claro, una de las condiciones que se indica es que los cambios que se vayan a dar o que se estén dando, claro, los cambios que se vayan a materializar, ¿no?, que ya han tenido un proceso, digamos, de causal, ¿no?, y bueno, toda la gestión que se tenga que hacer para poder finalmente aprobarlos, ¿no?, sustentadamente, ¿no?, son cambios que tienen que registrarse en el banco de inversiones para que puedan ser ejecutados, ¿no? Entonces, es una condición, porque, claro, hay consecuencias que pueden suscitarse si es que no se da ese registro, ¿no? Inconsistencias que se vayan a ver en el momento del cierre y probablemente hasta puedan impedir el cierre, ¿no?, porque no hay una justificación. Entonces, bueno, acá nosotros hasta ahí llegamos con este tema. Hemos visto las diversas secciones también, ¿no?, siendo que en la sección C, por ejemplo, tenemos el registro de aquellas modificaciones en la fase de ejecución, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo, ¿no?, de adquisición de mobiliario, por ejemplo, ¿no?, o adquisición de algún tipo de equipamiento, ¿no? Y acá vemos un ejemplo también, ¿no?, de un registro de proyecto de inversión, de un servicio de movilidad urbana, por ejemplo, con una estructura de costos, ¿no?, y posiblemente una programación de ejecución, ¿no?, en el que tenemos tres componentes. Uno relacionado con la infraestructura vehicular, otro con la infraestructura peatonal, ¿no?, y otro con el pasaje peatonal, ¿sí? Entonces, en todos los casos se tiene un mayor componente de lo que es infraestructura, ¿no?, y también mobiliario del tipo urbano, ¿no?, del mobiliario de tipo urbano, ¿no? Para este caso, también lo que estamos haciendo es identificando la meta de cada uno de estos subcomponentes que forman parte de los componentes, ¿no?, y, digamos, su unidad de medida, ¿no?, expresarlo tanto en unidades globales, por así decirlo, o en unidades de lo que respecta a cantidad, y también en la magnitud que le corresponde a digamos, a esa actividad, ¿no?, ya sea metros cuadrados, cuando se habla de infraestructura, y poder poner también un metrado, ¿no?, sus costos, para poder hacer la estructura de costos, ¿no?, y brindarle también los costos de otros componentes del proyecto, ¿no? Como en este caso, bueno, el componente de gestión no tiene un costo, entonces no estará presente. Hay un componente de expediente técnico, uno de supervisión, ¿no?, con lo que se tiene el costo de inversión actualizado, ¿no? Acá también está incluido el costo de control concurrente, ¿no? Y se cuenta, pues, con un costo de inversión actualizado, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿no?, esta sección B del formato 8A, ¿no?, nos muestra, ¿no?, que se tiene que realizar luego de las respectivas evaluaciones, sustentos de los cambios que hubiere, ¿no?, previo a la aprobación de un expediente técnico, ¿no?, consignar cuál va a ser el monto actualizado entonces, ¿no?, luego de haber hecho la evaluación de esos sustentos, ¿no?, para el proyecto de inversión, ¿no? Y bueno, acá se tiene, ¿no?, un ejemplo de registros en el sector salud, ¿no?, en el que se tiene, por ejemplo, aspectos relacionados a la construcción propiamente del hospital, ¿no?, de infraestructura nueva, ¿no?, infraestructura provisional también, adquisiciones de equipamiento, ¿no?, implementación de capacidades por medio de las capacitaciones, ¿no?, también implementación de instrumentos de gestión, ¿no?, y promoción de servicios de salud, ¿no?, que son, digamos, actividades que forman parte del servicio integral de salud que se va a brindar. Recordemos que los proyectos de inversión
pueden tener varios componentes, ¿no?, que van a orientarse a cerrar la brecha del servicio de salud de esa unidad productora. Y parte de eso es la propia infraestructura, ¿no? Va a estar presente también el equipamiento y hay algunos intangibles, ¿no?, como los que hemos podido ver aquí, ¿no?, capacitaciones, gestión a través de planes y también servicios de promoción o alguno similar. Entonces, también se plantea en el marco de la meta, en el marco de la magnitud, cuando hablamos de infraestructura, para poder costearlo, ¿no? Se consigna también los costos de la gestión del expediente, ¿no?, del servicio de control, para contar con el costo de inversión actualizado, ¿sí? Entonces, bueno, esos son pues algunas metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos en un escenario del sector transportes, ¿no? Por ejemplo, tenemos construcción de obras exteriores, como trabajos preliminares, movimiento de tierras, la construcción ya de la infraestructura, pavimento, construcción de un sistema de drenaje, ¿no? Construcciones para el transporte, bueno, entre otros, ¿no? Para lo cual, ¿no?, estamos viendo que la meta se puede expresar también a nivel unitario y a nivel, obviamente, de magnitud para el costeo correspondiente, ¿no? Y también se consigna información, por ejemplo, en este caso, la información del costo del expediente técnico, del servicio de supervisión, ¿no?, y de las labores de control, para poder consignar el costo de inversión actualizado. Y aquí se consigna el expediente técnico o documento equivalente en su versión más actualizada, aquella que corresponde a ese registro que se realice en el formato 8A. En este caso, al ser un proyecto de una municipalidad distrital, ¿no?, las resoluciones de alcaldía emitidas por el titular de la entidad son los documentos por medio de los cuales se aprueba ya sea los expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de infraestructura, serán expedientes técnicos, ¿no? Y en el caso de gestión, de supervisión, pues tratan de documentos tales como propuestas, informes técnicos o algún documento similar que sustente la actualización pues de los costos que vaya a haber, o bueno, que sustente la aprobación de un servicio, si es que no ha tenido ninguna modificación, que sustente la aprobación de ese servicio, ¿no? Y es así como, digamos, tenemos el respaldo documentario y que se carga al banco de inversiones, ¿no? Y forma parte de los sustentos, ¿sí? También hay ya viendo ese escenario, hay registro para proyectos de inversión que se ejecutan con más de un expediente técnico o documento equivalente. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando hay varios componentes de infraestructura, también está la posibilidad de poder indicarlo, ¿no? Si la inversión se va a ejecutar con más de un expediente técnico o documento equivalente, se consigna, ¿no?, de manera que se pueda cargar la información y tenerla debidamente organizada, ¿no? Y como precisión, que mientras no se adjunte el archivo correspondiente a ese documento equivalente o expediente técnico, que obviamente tiene que estar debidamente aprobado por la persona competente, el funcionario competente, no se puede continuar con el registro de los siguientes campos de la sección B, ¿no? La sección en la cual ya se va a tener mayor alcance, mayor certeza, ¿no?, de los costos asociados pues a los diferentes componentes de las inversiones, ¿sí? Y bueno, de esta manera aquí tenemos cómo es que se ven los cambios en las unidades de producción, capacidades de producción, en este ejemplo, ¿no?, en el que tenemos 3 expedientes técnicos diferenciados, ¿correcto? Uno está orientado a una institución, al nivel inicial de una institución educativa, en la etapa 2 es el nivel primaria y la etapa 3 es el nivel secundario, ¿no?, en el cual tanto hay un componente de infraestructura y otro de equipamiento para cada uno de ellos, ¿no?, entendiendo, ¿no?, que el servicio como tal se va a brindar por medio de algunas unidades físicas que están identificadas en el caso de una institución educativa por medio de aulas, ¿no? Y bueno, en el caso de equipamiento es más sencillo, ¿no? Es identificar la cantidad de equipos que se van a consignar, ¿no? Pero ya cuando hablamos de tamaño, volumen, ¿no?, u otra unidad representativa, ¿no?, esa cantidad se transforma a su magnitud o unidad de medida, que es el metro cuadrado, ¿no? Entonces se consigna cuál es la cantidad de metros cuadrados que tienen esas 6 aulas o esas 12 aulas en el caso de primaria o en el caso de secundaria esas 10 aulas, para poder brindarle a cada uno de ellos el precio unitario, ¿no? Que básicamente se trata de un ratio, ¿no? Lo que se utilizan son ratios de lo que va a ser la construcción de la infraestructura o el precio unitario del equipamiento para poder multiplicarlo y que nos den los costos a precios de mercado. ¿Cómo se sacan los precios de mercado? Bueno, los precios de mercado obedecen a información producto de cotizaciones, información histórica, paramétrica, con la que cuente, ¿no?, quien está haciendo estos registros y que obedece, ¿no? O sea, si es que no se tiene, digamos, en la etapa de los registros todavía, ¿no?, una certeza de cuál va a ser el precio unitario final, ¿no?, te basas pues en el presupuesto que se va teniendo, ¿no?, del avance del expediente técnico que se está ejecutando, ¿correcto? ¿No? O también se recurre pues al ratio más cercano, ¿no?, antes de la aprobación de ese expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Pero bueno, en este caso ya se tiene el expediente técnico o documento equivalente, el ratio va a salir de ahí, ¿no? Y es de esa manera que se puede tener los costos a precios de mercado, ¿no?, que forman parte digamos, de la cotización de quien esté elaborando el diseño, ¿no? Se le incrementan los costos por expediente técnico, supervisión, por el servicio de liquidación que tendrán las obras
¿no? Y se le aumenta también el monto de control concurrente, ¿correcto? Y bueno, con respecto a la metodología, que es un tema que quería, digamos, tocar ya para cerrar esta etapa 5, durante la fase de ejecución, como bien lo mencioné, puede haber modificaciones. Hemos visto la naturaleza de las diferentes modificaciones que puede haber, ¿no? Entonces, he traído una, digamos, sobre la base de un decreto legislativo, ¿no? De uno de los sectores, el sector saneamiento, ¿no? Una metodología para la modificación de la fase de ejecución, ¿no? Esta es una metodología que se encuentra publicada en invierte.p, ¿ya? Es parte de la información, ¿no? Que está, digamos, cargada y está disponible, ¿no? Públicamente, ¿no? Y así como hay esta metodología, ¿no? Hay también otras, ¿no? Correspondientes a lo que es en general invierte.p y correspondiente a lo que es en cada sector, ¿no? Cómo se maneja en cada uno de los sectores en el marco del invierte.p, ¿no? El objetivo es que las unidades formuladoras y las ejecutoras de inversiones tengan, digamos, una guía en lo que respecta a las modificaciones de los proyectos de inversión en el caso de servicios de saneamiento, tanto urbano como rural, durante la fase de ejecución del ciclo de inversión, ¿no? Este es un instrumento metodológico que es aplicable a proyectos de inversión de saneamiento estandarizado, ¿sí? Entonces, claro, está orientado a un sector, ¿correcto? Pero siempre es bueno poder recibir esta información, ¿no? Porque es también una guía orientativa sobre cómo se podría tratar en otros sectores, ¿no? O tratar de compararlo también con las orientaciones para las modificaciones en otros sectores, ¿no? Solamente como un tema de dejar claro, ¿no? Sobre qué lineamientos o normativas se basa, no tanto el saneamiento urbano como el saneamiento rural, ¿no? Se indica pues cuáles son la normativa. En el caso de saneamiento urbano, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Título 2 y 3, que se refiere a saneamiento, y hay una ficha técnica estándar de saneamiento urbano que ha sido publicada por el sector vivienda, ¿no? Y también en el caso de saneamiento rural hay una resolución ministerial que especifica una norma técnica de opciones tecnológicas para saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Y también hay una ficha técnica estándar, ¿no? ¿Se acuerdan que pudimos ver cuando revisamos el Banco de Inversiones que hay una sección, ¿no? Donde hay recursos para los diferentes sectores, ¿no? Están separados sector turismo, comercio, saneamiento, educación, cultura. Entonces, en cada una de ellas se pueden encontrar instrumentos metodológicos que se pueden utilizar en los proyectos asociados a esos sectores, ¿sí? Entonces, a lo que quería llegar era un poco a los conceptos, ¿no? Y digamos, la lógica del proceder para el tema de modificaciones, ¿no? Tomando en cuenta que cuando se tiene un proyecto de inversión, ¿no? Ya declarado viable, hay una alternativa o varias alternativas de solución que primero han sido contempladas como factibles, ¿no? Pero solamente una de ellas se convierte en una alternativa pues viable, ¿no? En la que obtiene la viabilidad, ¿no? Y la concepción técnica está asociada a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada, ya sea en la ficha técnica o en el estudio de preinversión, ¿no? Hemos visto también lo que es el dimensionamiento, ¿no? Que es una condición por la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio dentro de un área de influencia del proyecto, ¿no? Entonces también tiene que ver, tanto la concepción técnica como el dimensionamiento se van a ver relacionados, ¿no? En la medida que la concepción técnica viene técnica y económicamente a sustentar, ¿no? Que va a solucionar el problema identificado asociado a su vez a una brecha de servicio, ¿no? Y el dimensionamiento obedece básicamente a la demanda, ¿no? La demanda está relacionada, de hecho, con la brecha, ¿no? Y en el caso de la consistencia, es la acción por la cual la unidad formuladora corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y que se cumplen con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión. Entonces, es necesario aplicar la consistencia durante, digamos, todo el proceso para poder, ¿no? Saber si realmente hay congruencia con la concepción técnica inicial, ¿no? O con el dimensionamiento y la viabilidad. Bueno, acá tenemos los diferentes servicios de saneamiento, porque sabemos que eso está orientado al sector saneamiento, ¿no? Y como podría ser en cualquier en cualquier sector, ¿no? Para la aplicación de cualquier metodología, ¿qué es lo primero, qué es una de las primeras cosas que debemos hacer, ¿no? Y lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? Cuando se ha visto la formulación y evaluación, ¿no? Se ha visto que es necesario poder identificar a la unidad productora, ¿no? Y todos los procesos y procedimientos que se tienen que cumplir para que esa unidad productora pues tenga resultados y esos resultados están enfocados en brindar un servicio público, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el caso del agua potable, vamos a encontrar en este instrumento metodológico la descripción de las diferentes unidades productoras, en este caso de agua potable, ¿no? Que habla de que tiene una parte como un sistema de producción y otra parte que está denominada como un sistema de distribución, ¿no? La producción, que es la captación, la conducción, tratamiento, conducción del agua tratada, utilizando pues, cualquier tecnología que sea aplicable
y el sistema de distribución, que son los procesos de almacenamiento, la distribución, entrega y medición al usuario mediante también la tecnología más adecuada. Ese es el sistema de agua potable. En el caso del sistema del alcantarillado, ¿no? Está, digamos, separado por o identificado, ¿no? Los diversos procesos de recolección, impulsión, conducción de aguas residuales hasta un punto de entrega para su tratamiento. Entonces, hay diferentes tipos de alcantarillado o activos estratégicos, mejor dicho, dentro del alcantarillado: colectores de tipo primario y secundario, líneas de impulsión, estaciones de bombeo y conexiones domiciliarias de alcantarillado, ¿sí? Y también hay la unidad productora del sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que básicamente incluyen procesos que mejoran la calidad del agua residual que proviene del alcantarillado, ¿no? Para disponerlas finalmente o para reusarlas, ¿sí? Y bueno, los criterios para el tratamiento o digamos, la proyección, ¿no? De este tipo de sistemas se rigen por la normativa nacional, ¿no? También hay sistemas de disposición sanitaria de excretas, que vendría a ser, pues, no solamente aguas residuales, ¿no? Sino residuos ya más densos, ¿no? Con unidades básicas de saneamiento, por ejemplo, ¿no? En estos casos en particular, ¿no? En los que se tiene que hacer sistemas especiales, ¿no? Para estas zonas, ¿no? En las que no hay un sistema de alcantarillado propiamente, ¿no? Entonces se utiliza composteras, arrastre hidráulico o hoyo seco, ¿no? Son los diferentes métodos. Pero bueno, esto como introducción del instrumento metodológico del sector en específico, ¿no? A lo que vamos es a poder saber cómo es que este instrumento metodológico, ¿no? Habla acerca de aquellas modificaciones que no afectan la concepción técnica y de las otras que sí afectan o afectarían la concepción técnica. Entonces, lo que se indica, ¿no? Es que el proyecto de inversión puede tener modificaciones que pueden implicar cambio de localización dentro del ámbito de influencia, ¿no? Variaciones en la capacidad de producción o de la tecnología de producción para atender a la demanda de la población objetivo. Entonces, la población objetivo, su demanda no está cambiando, ¿no? También incluye otras alternativas de solución que se evaluaron en la ficha técnica o en el estudio de preinversión que cumplan con los requisitos de viabilidad, ¿no? Y bueno, este tipo de modificaciones mencionadas no afectan la concepción técnica del proyecto. ¿Por qué? Porque no estoy alterando la demanda objetivo, no estoy alterando el área de influencia, no estoy alterando la finalidad pública, ¿no? Entonces no se afecta estos aspectos y por ende no se afectaría la sostenibilidad y la rentabilidad social del proyecto, ¿no? Por cuanto se encuentra en la misma localización, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un área de influencia como la que está sombreada de celeste, ¿no? Entonces, cambio la localización, ¿no? De unos reservorios, por ejemplo, pero el reservorio sigue siendo del mismo volumen, ¿no? Y va a seguir atendiendo a la misma área de influencia. No voy a tener, digamos, mayor problema en el caso de la concepción técnica, ¿no? Lo mismo que en el caso de la captación de aguas, en este caso, ¿no? Entonces, acá no afecta. ¿Por qué? ¿No? Porque se está incrementando la capacidad de producción de ese sistema, logrando una mayor captación, ¿no? Pero digamos que el sistema no ha cambiado la localización, sino que nada más ha aumentado su capacidad de producción, ¿no? En el marco de la captación, ¿no? Y cuando tenemos cambios de tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede presentar un cambio de tipo de fuente, ¿no? Siempre que no cambie el tipo de sistema, ¿no? O cambios en tratamiento de aguas, ¿no? Por tipo de material, entre otros. Entonces, claro, podemos tener un sistema y voy a captar el agua de repente por gravedad, ¿no? Que viene de un río, ¿no? O puedo captarla también por una fuente manantial. Entonces, ese tipo de cambios menores que no me cambian el área de influencia, no me cambian el sistema, ¿no? Porque, claro, el sistema es parte de la alternativa de solución, de la solución técnica viable, ¿no? Entonces, si cambio, ya la concepción técnica obviamente cambia, ¿no? Pero si solamente cambio un aspecto en específico que no va a alterar el sistema propuesto en sí, no se trata de una modificación que afectaría la concepción técnica, ¿no? Y en el caso de la tecnología, ¿no? Acá sí hay un ejemplo, ¿no? Que ellos consideran en el marco de su sector. Dice, si se originan cambios por tipo de fuente de agua que no varíen el tipo de sistema, pero que impliquen la inclusión de una planta de tratamiento, se deberá garantizar la calidad y disponibilidad de agua con las utilizaciones correspondientes, así como la sostenibilidad del proyecto. Entonces, ¿de qué trata esto? Se sigue sosteniendo la idea de que no me cambias el sistema. Sin embargo, de repente, la nueva condición, en este caso para la captación de aguas, ¿no? O algún otro tipo de acción que se realice, ¿no? Para tener una fuente de todo lo que es la actividad, ¿no? Va a generar otra necesidad imperiosa, ¿no? Para que funcione bien el sistema que no ha cambiado. Entonces, se puede incorporar siempre y cuando no altere la sostenibilidad del proyecto. Y la sostenibilidad, como lo vamos a ver más adelante, cuando ahora veamos la fase de funcionamiento, está muy orientada, ¿no? Precisamente al mantenimiento de la concepción técnica y se ve durante la evaluación ex post, ¿no? Pero lejos de que sabe que se va a hacerle un seguimiento durante la evaluación ex post, durante el funcionamiento,
¿no? Hay que prever desde el momento en el que se genere la propuesta o la necesidad de alguna modificación, pues que esa sostenibilidad en un futuro no se vaya a ver alterada, ¿no? Y bueno, también en el caso del cambio de tecnología, en el ejemplo, ¿no? En el que tenemos la disposición de excretas, específicamente para su sector, ¿no? Ellos ya lo han indicado, que no afecta a la concepción técnica modificaciones entre opciones tecnológicas que están establecidas en una resolución ministerial en específico, la 192 del 2018. Es el arrastre hidráulico, las unidades básicas de saneamiento compostera y unidades básicas de saneamiento de hoyo seco ventilado. No son tres, digamos, tecnologías que si cambia una por la otra, no va a haber ningún tipo de problema con respecto a la concepción técnica, entendiendo que la finalidad, el área de influencia, la demanda y, bueno, en fin, la finalidad pública no se va a alterar, ¿no? Y también en el caso de las PETARs, ¿no? de las PETARs, ellos también como sector específicamente indican, ¿no? que son permitidos cambios de tecnología en las PETARs, ¿no? Por ejemplo, pasar de lagunas de estabilización a lodos activados o a filtros percoladores, ¿no? Entonces, su instrumento metodológico sectorial lo indica, ¿sí? Entonces, también, además de esas precisiones, ¿no? que ya, digamos, en el caso de saneamiento son estas, ¿no? En otros sectores habrá indicaciones en particular, ¿no? O ya digamos, se evaluaron en su momento. También hay otras modificaciones que no afectarían la concepción técnica, ¿no? Por ejemplo, cuando se plantea un sistema de alcantarillado y la modificación propone que se agreguen algunas unidades básicas de saneamiento, si las viviendas no pueden conectarse a la red, ¿no? Por alguna casuística en particular de carácter técnico, ¿no? Entonces, claro, estoy, digamos, consignando una tecnología distinta al alcantarillado en sí, pero es por una cuestión justificada. Al fin y al cabo, con la VS, salvo, digamos, la necesidad, ¿no? de que esa unidad de vivienda se conecte a un sistema, digamos, de eliminación, ¿no? de estos desperdicios, ¿no? Y el área de influencia no cambia y estoy satisfaciendo la demanda, ¿sí? Entonces, ese es el resultado, ¿no? Y sobre las modificaciones que sí afectan la concepción técnica, ¿no? Dice, si un proyecto de inversión presenta modificaciones que afectan la concepción técnica, la unidad ejecutora de inversiones va a proceder al cierre del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, digamos que una modificación de la concepción técnica, tanto en el instrumento metodológico de saneamiento como en cualquier otro sector, pues no estaría permitido, ¿no? Porque eso, el cambio de una concepción técnica está, digamos, ocasionando directamente ya la necesidad y la obligación de cierre de un proyecto de inversión, porque ya al cambiar la concepción técnica, el proyecto de inversión pierde todo el sentido por el cual fue declarado viable, ¿sí? Entonces, bueno, algunos ejemplos de afectación, ¿no? Es cuando, por ejemplo, hay un sistema de agua potable, ¿no? Y cambia todo el sistema, ¿no? Uno era por bombeo y todo el otro sistema por gravedad, lo que no es lo mismo que hablar de solamente un componente del sistema. En el caso anterior, en el que no cambiaba, no se afectaba la concepción técnica, hablábamos de que el sistema en ambos casos era el mismo, lo único que cambiaba era el método de captación del agua, ¿no? Pero en este caso, ¿no? El sistema en su totalidad, ¿no? En este caso es por gravedad, en el segundo caso, perdón, y en el primero es por bombeo. Entonces, las condiciones generales son distintas, ¿no? O sea, es muy diferente tener un sistema de agua potable por bombeo, ¿no? Las consideraciones de diseño de todo el sistema, ¿no? Hasta llegar, digamos, a la distribución, en realidad van a ser diferentes, ¿no? A las consideraciones, ¿no? Del diseño de todo el sistema que se tenga que hacer por gravedad, ¿no? Incluyendo, ¿no? La necesidad de algunos otros elementos, ¿no? Que son totalmente distintos, ¿no? A la concepción técnica del sistema inicial, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de un sistema de servicio, mejor dicho, de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, ¿no? Si es que, por ejemplo, si existe un cambio de un sistema de alcantarillado a un sistema de VS, ¿no? O viceversa, en su totalidad, que no fue evaluado en el estudio declarado viable, también se afecta la concepción técnica. No, pero ingeniero, usted ha dicho que puedo poner algunos VS. Se puede poner VS en algunas viviendas en las que no pueda conectarse un sistema de alcantarillado, ¿no? Y eso estaría, digamos, por una incapacidad sustentada, se estaría justificando poner las VS, ¿no? No me cambia el área de influencia, ¿no? Ni la demanda, es que era un porcentaje mínimo, ¿no? Pero en el caso de cambiar todo el sistema, sí, eso sí no está permitido, no digamos que cambiaría la concepción técnica, ¿no? Afectaría la concepción técnica. Lo mismo que en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de PETARs, ¿no? Cuya emisión final va a un cuerpo natural de agua, ¿no? No es lo mismo, ¿no? que plantear una PETAR, ¿no? Completa con reuso para fines agrícolas, ¿no? El sistema es totalmente diferente, ¿no? Es muy distinto hablar de que mi PETAR, ¿no? Tenía, digamos, en el caso anterior, en el que no se afectaba la concepción técnica, ¿no? Mi destino iba a ser el mismo en ambos casos, lo único que cambiaba era la tecnología que iba a utilizar, ¿no? Pero en el caso de que yo tenga diferentes destinos, ¿no? de las aguas tratadas, ¿no? La tecnología en general no va a cambiar de todo el sistema, en realidad, todo el sistema con las diversas tecnologías que se van a utilizar, no va a generar concepciones técnicas diferentes, ¿no? Y bueno, eso con respecto a
a una aclaración solamente para que se pueda tener una idea a través del ejemplo de, el sector saneamiento, de lo que corresponde y lo que no corresponde a cambios en la concepción técnica, ¿correcto? Y eso también nos hace ver, ¿no?, todas las consideraciones que se deben tomar en cuenta, ¿no?, en el momento en el que se va a evaluar las modificaciones que se van presentando en los diferentes momentos de la fase de ejecución del ciclo de inversión de los proyectos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, pues, consignar la información y los sustentos por medio del formato 8, ya sea 8A, 8B u 8C, ¿no? Específicamente para lo que es ejecución, ya en la última sección, en la sección C. Pero bueno, también durante la fase, bueno, no solamente, ¿no? Durante la fase de ejecución se hace uso del formato que les voy a mencionar, ¿no? Como bien lo hemos visto al iniciar el curso, el formato 12B, por medio del cual podemos realizar el seguimiento de inversiones, ¿no? Se utiliza también en la fase de programación multianual de inversiones para poder saber cuál es el estado de las diferentes inversiones y poder priorizarlas, ¿no?, en la cartera priorizada de inversiones, ¿sí? Pero estrictamente el formato 12B sirve para que en la fase de ejecución se pueda hacer el seguimiento y reportar debidamente, ¿no? Entonces, hay diversos aspectos que se van a consignar en este formato de seguimiento, ¿no? Un formato que es muy útil porque se alinea también a la información que se va registrando en el formato número 8, ¿no?, donde van a estar las modificaciones, ergo las diferentes actualizaciones del monto de inversión, ¿sí? Pero este formato es más específico porque, claro, sabemos que hay diferentes naturalezas de proyectos. Gran parte de ellas, como siempre lo menciono, tienen componentes de infraestructura, ¿no? Entonces se puede consignar información fotográfica, por ejemplo, que es bastante ilustrativa en el caso de infraestructura, en el caso de equipamiento, por ejemplo, ¿no? Donde sería de repente menos sencillo, de repente sería en el caso de reportar intangibles, aunque no tanto, ¿no? Porque los intangibles se pueden reportar por medio de evidencias, si se hacen capacitaciones, ¿no? Quizá documentos que evidencien asistencia, o evaluaciones de las capacitaciones o algún otro instrumento, ¿no? Pero bueno, el tema es que se puede reportar, por ejemplo, la documentación, ¿no? Te llevan los links, ¿no?, a tener la documentación cerca del expediente técnico, del documento equivalente, cuál es el avance físico a la fecha, ver el mismo formato 12B, ¿no?, porque es un formato para poder sacar siempre el reporte actualizado, poder también conocer cuáles son las contrataciones que están asociadas al proyecto y también el reporte de avance en Infobras, que bueno, está en implementación, ¿no? Recordemos que el Infobras es una plataforma en la que también, por medio de la geolocalización, se busca tener un seguimiento continuo de las diferentes inversiones en infraestructura en el país, ¿no? Y por medio de Infobras también se está, digamos, se va a llevar el cuadros de obra digital de las obras por administración directa, ¿no? Entonces, eso se tiene como unos botones de acceso rápido de soporte, ¿no? Y ya en lo que respecta a la inversión en sí, hay información general de la inversión, fotografías, como bien lo mencioné, ¿no? Y reporte de lo que es el avance de la inversión, el avance físico, también financiero, las variaciones del costo actualizado, ¿no?, la situación de la inversión, el histórico y también la problemática, ¿no?, si es que hubiera algunas limitaciones que se están presentando, ¿sí? Tenemos, como bien lo mencioné, la ejecución financiera, ¿no?, un avance financiero acumulado, los históricos del devengado de la inversión, ¿no?, avance financiero de las inversiones, por ejemplo, este año sería el 2025, ¿no? Programación financiera acumulada, es decir, lo que está programado, porque tenemos siempre tenemos estas curvas comparativas, ¿no?, de lo planeado versus lo realmente ejecutado, ¿no?, que también se obtienen a través de ese sistema, ¿no? Y, bueno, hay enlaces al formato número 8, ¿no?, que contiene los sustentos propiamente de esas variaciones del monto actualizado que hemos visto anteriormente, ¿no?, y el sistema de seguimiento de inversión, ¿sí? Entonces, este es el reporte de seguimiento de inversiones, ¿no? El formato 12B propiamente, ¿no?, donde vemos la data específicamente del proyecto, su código, su nombre, qué tipo de inversión y qué modalidad de ejecución se está realizando, ¿no? El detalle del documento de expediente técnico o documento equivalente, ¿no?, que contendrá los documentos de aprobación, informes técnicos que sean necesarios haber adjuntado. También tenemos los diferentes expedientes técnicos, tanto del de inicio, de culminación, el de aprobación, ¿no? Bueno, toda la información que tenga que ver con el expediente técnico, ¿no? Y algún sustento, ¿no?, de los antecedentes, si es que cada inversión es distinta, ¿no? Cada inversión va a tener sus diferentes componentes. Luego viene una sección de ejecución física, ¿no?, en donde se va a consignar, ¿no?, los diversos, en este caso, ¿no?, se tiene, por ejemplo, la descripción, ¿no?, de los diversos bienes, ¿no?, aspectos, ¿no?, que forman parte de ese proyecto de inversión, ¿no?, y de qué manera es que se van a ejecutar, es decir, con qué modalidad de ejecución. En este caso, la modalidad de ejecución coincide con la modalidad de ejecución del proyecto en general, ¿no? También se consigna cuál es la fuente de financiamiento, por qué tipo de procesos se ha otorgado la buena pro
¿no? Y en qué etapa se encuentran, ¿no? A qué hito representa, ¿no? Y los sustentos también de cada aspecto de la ejecución física. Como bien sabemos, también las contrataciones que se hayan realizado se cargan, como por ejemplo la supervisión de la obra, ¿no? La contratación de la ejecución de la obra en lo que respecta a la ejecución propiamente, o del mejoramiento del servicio. Acá tenemos dos tipos de procesos que se abrieron, ¿no? Uno contratado y el otro desierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber sucedido, ¿no? Que uno se declaró desierto y se tuvo que volver al proceso de selección, ¿no? Desde de foja cero, ¿no? Hasta poder obtener la contratación. Pero toda esa información queda registrada, es parte del histórico, ¿no? ¿No? Y acá en el formato 12B, que lo vamos a ver mejor, vamos a ingresar acá a la página web para que podamos ver. Consulta de inversiones. Pongamos una inversión, por ejemplo, acá, va a haber un nombre alterno, a ver, una inversión que esté en ejecución. A ver, tenemos acá un proyecto, vamos a ver si acá tenemos registros en la fase de inversión. Acá está. Uy, no entra. A ver, este de acá. Necesito uno con la ficha de ejecución. Acá. Por acá hay un proyecto. Aquí está. Tengo acá un reporte de seguimiento, un formato 12B, ¿no? Del proyecto con QI 2094808, que es el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Lorena, ¿no? Entonces, este es, digamos, mi formato 12B, ¿no? Digamos, lo primero que vemos son los datos de la OPMI, de la unidad ejecutora, qué tipo de inversión es una obra que se indica que es de administración indirecta por contrata, ¿no? Cuál ha sido la programación multianual de inversiones al año 2026, y las fotografías, ¿no? Que, bueno, datan del año pasado, abril 2024, marzo 2024, ¿no? Y cómo se reporta la ejecución de la inversión, ¿no? Con una fecha de inicio, una fecha de culminación de lo que es la ejecución física, ¿no? Donde se pueden ir viendo de repente algunos aspectos propiamente de lo que ha sido, ¿no? Todo el proceso, ¿no? De igual manera podemos ver, ¿no? La información del avance de la inversión, ¿no? Los diferentes componentes, ¿no? La adecuada infraestructura de la prestación, ¿no? Cuál ha sido el avance hasta la fecha, el costo, y otros componentes, ¿no? Que los otros componentes, bueno, no están realizados, pero el componente de gestión de proyecto, están en rojo, de hecho, ¿no? Componentes de gestión de proyecto, está en un avance del 88%, el expediente técnico está en ámbar, ¿no? Y bueno, los otros están en rojo, ¿no? Ya sea porque no, digamos, no han sido objeto de repente de contratación o por tener algún tipo de atraso, ¿no? Entonces también se consigna información gráfica, ¿correcto? Y bueno, se tiene también estas variaciones del costo actualizado, ¿no? ¿Cuál es la situación? Por medio de una glosa, ¿no? Donde se consigna que el proyecto se encuentra en una fase 5, etapa 2, que debe obedecer pues a las fases establecidas contractualmente. Se indica que es una modalidad fast track, que presenta a fin de año del año pasado un avance general del 34,98%, el diseño del 89,12% y la construcción del 48,12%, el equipamiento médico al 10,94%, ¿no? También se indica, se narra, ¿no? Que se programó para fines de diciembre del año pasado la culminación del expediente técnico integrado y se ha actualizado solicitud por hallazgo de vicios ocultos, ¿no? Y se suscribió el 23 de diciembre una adenda, la adenda 7, que sería la última adenda en teoría, respecto a impactos de esos vicios ocultos. Entonces, hay glosas en las cuales se pone todo el estado situacional y eventualmente también algunas acciones que se vienen tomando porque forma parte del seguimiento. De hecho, el seguimiento se hace, digamos, se registra mensualmente, ¿no? También las problemáticas, ¿no? De atrasos y o paralizaciones, se consigna la ejecución financiera, ¿no? Que son datos de seguimiento propiamente, costo total de la inversión, hay un monto por un laudo arbitral, los devengados, ¿no? Y las fechas de los mismos. Y acá se tiene también las curvas comparativas, ¿no? La programación multianual de inversiones, ¿no? Que se tiene, digamos, en lo que es gris, ¿no? Y se indica cuál es la programación multianual. Tenemos lo programado, ¿no? El monto actualizado, ¿no? Y el devengado, para hacer un comparativo, ¿correcto? Y bueno, podemos ir también al formato número 8, donde se consignan las modificaciones que ha tenido ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Estas modificaciones en la fase de ejecución. Abrimos, ¿no? Entonces se puede ver que hay una brecha que se ha analizado, ¿no? En el horizonte de evaluación sobre las atenciones a pacientes en el año, digamos que esa es la unidad de medida,
que luego se concatena con también medir los ambientes para poder satisfacer esa necesidad, y la magnitud de los ambientes por medio de los metros cuadrados, ¿no? Entonces, toda esa información se consigna para poder sustentar las modificaciones que va a haber, ¿no? La modificación que se está registrando, ¿correcto? Entonces, todo esto está sustentado también en los expedientes técnicos o documentos equivalentes que se han cargado en ese momento, ¿no? Porque esto, digamos, es un registro bastante antiguo, y más abajo tenemos toda una sección de notas, ¿no? En las cuales se consigna otros documentos de sustento, ¿no? Aquí obra, pues, los diversos documentos que sustentan de repente el proceso en sí, ¿no? Factibilidades, la aprobación del programa arquitectónico, ¿no? Sustentos de cartas fianzas del contratista, bueno, los registros de la fase de inversión, ¿no? Los cambios que haya podido haber, las modificaciones, se van registrando, ¿correcto? ¿No? Y bueno, de esa manera también, ¿no? Bueno, esto ya no tiene, algunos sale error, ¿no? Pero en estricto, en este de aquí sí tenemos, ¿no? En el primer registro que digamos que es el que conglomera todo, se tienen las modificaciones, ¿sí? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos, en el caso del seguimiento de inversiones, ¿no? Lo que podemos ver aquí es una ficha de seguimiento de la inversión en estricto, ¿no? En donde podemos ver si está programado en el programa multianual de inversiones, datos de la demanda, de la brecha, ¿no? Del factor demanda-oferta, ¿no? Si hay registros de seguimiento, ¿no? Y el tema de indicadores, ¿no? Si es que lo reportan. Tenemos aquí los datos generales, la ejecución financiera, más a detalle. Tenemos también las contrataciones, como lo habíamos visto, que se han llevado a cabo, ¿no? Por ejemplo, el tema de asistencia técnica, ¿no? Tomando en cuenta que este es un proyecto que se está ejecutando en el marco de los acuerdos de gobierno a gobierno. Y ya las contrataciones en particular, ¿no? De los diversos, de repente, subcontratos que se hayan realizado por medio del contratista, ¿no? Consultoría para la supervisión, ¿no? Consultoría para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Y donde podemos ver también los documentos contractuales correspondientes. Entonces vemos, pues, la total utilidad, ¿no? De este formato 12B de seguimiento de inversiones, cuya intención principal es que podamos contar, ¿no? Mensualmente a nivel público, claro está, con toda la información necesaria, ¿no? Para que, como esta información pública, ¿no? La ciudadanía pueda ver, ¿no? Cuál es el estado de seguimiento de las inversiones en nuestro país, ¿sí? Y es un instrumento que ya en su momento vamos a ver, ¿no? Que también obedece a cómo se hace el seguimiento, no solamente a nivel de las modificaciones del formato 8A, ¿no? Sino el seguimiento de la ejecución propiamente, ¿no? Y en el caso de infraestructura, el seguimiento de la ejecución, ¿no? O una de las fuentes de seguimiento de la ejecución, pues más objetivas, son las valorizaciones, ¿no? Entonces vamos a ver también en nuestra siguiente sesión cuál es la relación de esas valorizaciones con el seguimiento y posteriormente con lo que será el cierre del proyecto, ¿no? A ver, vamos a ver, antes de continuar con lo que es funcionamiento, algunas consultas realizadas. A ver, me hablan de la etapabilidad. ¿Se puede programar desde un inicio? ¿Es legal? ¿Bajo qué criterio? A ver, no estoy entendiendo mucho la consulta, pero entiendo que cuando se habla de etapas de un proyecto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que un proyecto obedece a un ciclo de inversión. Y dentro de lo que es la fase de ejecución, dependiendo del alcance del proyecto, ¿no? Y de las condiciones que ponga una entidad pública para poder establecer de repente entregables asociados a etapas o las mismas etapas de su propio proyecto, ¿no? Para poder, digamos, dividir el trabajo, facilitar el trabajo, ¿no? O también establecer eventualmente entregas parciales, ¿no? O el inicio de funcionamientos en el interín, ¿no? Parciales. Claro, se puede generar esas etapas. Eso es lo que estoy entendiendo de la consulta que realiza, ¿no? Entonces, un criterio exacto que aplique a todos los proyectos, en realidad no hay, ¿no? Todo depende del sector, de las necesidades del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un hospital, ¿no? A veces las etapas van a obedecer un poco a la demanda, ¿no? Entonces, si hay alta demanda, hay que ver un plan por medio del cual, si es un hospital existente, ¿no? Y se tiene que reconstruir, hay que ver, de tal manera generar etapas que lo que principalmente garanticen es el servicio de atención a los pacientes. Entonces, se plantea en muchas ocasiones, ¿no? Un hospital de contingencia, ¿no? Para iniciar la ejecución del hospital, ¿no? En sus diversos sectores, ¿no? Uno por uno, de acuerdo también a la magnitud, ¿sí? A ver, el tema de gastos generales. Bueno, los gastos generales están dentro de lo que es, si hablamos de infraestructura, aunque también los servicios de consultoría tienen sus gastos generales, ¿no? Pero están dentro del monto de cada uno de esos componentes, porque se trata de, entiendo su pregunta, y entiendo que lo está relacionando con un presupuesto de un contratista o de repente de un supervisor, pero eso forma parte de sus costos indirectos. Entonces, sus costos directos más sus costos indirectos finalmente dan como resultado el costo total de lo que será su provisión o su servicio, ¿sí?
A ver, indica, en un proyecto de inversión de agua y saneamiento se puede cambiar la captación y la tecnología. A ver, el tema de la captación, eventualmente, claro, es uno de los componentes, ¿no?, de este tipo de proyectos en específico de ese sector. Pero ya hemos visto, ¿no?, que si cambias la captación, no va a haber una afectación a la concepción técnica. Pero pero si cambias todo el sistema, ¿no? O sea, si el cambio de la captación, de repente, y la tecnología, ¿no?, alguna tecnología a utilizar en específico para una finalidad en específica, si eso no cambia el sistema, ¿ya? Si eso no cambia el sistema en sí, no cambia el área de influencia, y tampoco obliga a cambiar el tema de la demanda, de repente, evaluándolo bien, no va a haber, ¿no?, una modificación de la concepción técnica. Pero si ya el cambio de estos dos aspectos, ¿no?, tiene una implicancia de cambio, ¿no?, de la concepción técnica porque cambia el sistema, pues de ahí ya no sería posible, ¿no? Habría que evaluar otro tipo de alternativa de solución, porque si no el proyecto cierra. A ver, las modificaciones tecnológicas van a generar modificaciones de costos y presupuestos, evidentemente. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento, ¿no?, sabiendo que cuando hemos estado hablando en este proceso de las modificaciones, están asociadas precisamente a esas modificaciones, ¿no?, que tienen un presupuesto asociado, una acción que realizar asociada a través de un adicional, a través de una ampliación de plazo, o a través de un evento compensable, o a través de una variación, como se denominan algunos tipos de contratos estándar, ¿no?, o algún otro mecanismo, ¿ya? Y en ese entendido, ¿no?, tiene que pasar por ese proceso para poder conseguir la aprobación del titular de la entidad o del funcionario competente, ¿no? Y digamos que eso también tiene que ser evaluado, ¿no?, para cuando se hace el registro del formato 8, en el cual se tiene que cargar la consistencia correspondiente, que realmente sustente que no se está variando los indicadores de rentabilidad, no se está perdiendo la sostenibilidad del proyecto y no cambia la concepción técnica, ¿correcto? Entonces, digamos que ese, en líneas generales, sería el procedimiento. Pero ojo, ¿no? Sabemos que cuando se aprueba, el titular de entidad, por ejemplo, aprueba un adicional, lo suscribe, ¿no? Ya lo aprobé porque está sustentado, hay que cargar el formato 8 para que luego de esa carga que implica tener todo esto, asegurarse todo, o validar que no se está cambiando la concepción técnica, que sigue siendo sostenible, que no se ve alterada la rentabilidad, ¿no? Es que recién se puede ejecutar esa modificación, ¿sí? Y claro, como bien usted lo dice, ¿no?, va a generar modificaciones de costos o presupuestal, pero ya le estoy indicando de qué manera esas modificaciones de costos y presupuestos se tienen que manejar, ¿no?, en el marco contractual o en el marco regulatorio que sea aplicable a ese proyecto, ¿sí? A ver, cuando se tiene un cambio de tecnología de infraestructura tecnológica de un data center, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento, los proyectos de infraestructura tecnológica, claro, son muy particulares, de una especialidad, pues, de TI, básicamente, pero para tener un criterio común, digamos, de lo que hemos podido estar viendo a través del ejemplo de saneamiento, pues, a ver, el tratamiento específico, habría que ver si hay un documento específico, ¿no?, de un sector que establezca, ¿no?, cómo es que se van a diferenciar aquellos que causarían alteración a la capacidad o a la concepción técnica, o de qué manera, digamos, o qué circunstancias o escenarios no causan una alteración a la concepción técnica. Y si no es así, el criterio general a utilizar, ¿no?, es poder determinar si todo el sistema, ¿no?, de la infraestructura tecnológica, entonces, como la razón de ser de la infraestructura tecnológica, ¿no?, no cambie, ¿no? De repente se puede cambiar una tecnología en específico dentro de toda la infraestructura tecnológica que se está generando, ¿no? Pero si todo el sistema propuesto cambia, ¿no?, eso sí sería un cambio de concepción técnica, en la medida que no está especificado en la alternativa de solución, ¿no? Lo que se puede hacer es recurrir a la alternativa de solución técnica que ha obtenido la viabilidad y poder ver el detalle. Entonces, si la nueva tecnología escapa totalmente de lo que se ha planteado allí y de hecho es un cambio más de tecnología que de un sistema, no aplicaría, ¿correcto? Entonces hay que evaluar esos aspectos, además de evaluar el tema de demanda, que siempre va a estar presente en todo tipo de proyectos, siempre hay una demanda, y el área de influencia también, ¿no? Entonces, si esos aspectos no tienen variación, entonces no habría una modificación de concepción técnica. Pero si el sustento, la razón de ser de la alternativa elegida sí está cambiando, entonces ahí sí hay que detenerse a evaluar esos aspectos, ¿sí? A ver, diferencia de reportes en CEPLAN, Infobras y formato 12B. Básicamente se trata, pues, de diferentes sistemas administrativos del Estado, ¿no? El CEPLAN, ¿no?, corresponde al sistema de planeamiento estratégico y estará orientado, ¿no?, al cumplimiento, ¿no?, a cómo va el avance, precisamente, ¿no?, el avance de estos planes estratégicos, ¿no?, que realizan las entidades para el cumplimiento de su programación multianual de inversiones, pero desde un enfoque de planificación. El Infobras está asociado al Sistema Nacional de Control. Entonces, sus reportes, claro, van asociados a poder brindar información a la población
sobre el avance, ¿no? Sobre financiero, el avance físico, fotografía, geolocalización, ¿no? Y también un acercamiento, ¿no? A lo que es el cuaderno de obra digital de las obras por administración directa, ¿no? Desde la perspectiva del control. ¿El control qué hace? Recaba información fidedigna de las entidades, ¿no? Para poder realizar esos reportes y además de recabar, o mejor dicho, recaba información digital, física, y además realiza otras técnicas de auditoría como la inspección física, ¿no? Con lo cual también puede tener información más de primera mano de los proyectos de infraestructura, en el caso de obras de infraestructura. Y el formato 12B, como lo hemos podido revisar, aplica a todas las inversiones, de hecho, ¿no? Sean inversiones con componentes de infraestructura, de equipamiento, de intangibles, ¿no? Y se puede consignar toda la información relacionada a su seguimiento, fotos, avance físico, avance financiero, modificaciones, limitaciones, entre otros, ¿sí? Y bueno, la última consulta. Si tengo una edificación como inversión pública y debido a un presupuesto mínimo otorgado, su ejecución se extiende por varios años. En el transcurso del tiempo surgen avances tecnológicos que podrían mejorar la calidad y eficiencia del proyecto. ¿Cómo puedo gestionar la actualización tecnológica dentro del invierte.p sin afectar la viabilidad del proyecto o incurrir en observación? Bueno, estoy entendiendo, ¿no?, que hay un proyecto que fue declarado viable ya, ¿no? Las consultas, por favor, realizarlas por medio del chat, ¿sí? Cualquier consulta por medio del chat, por favor, ¿sí? Ahí me están preguntando. Bueno, regresando a la consulta, ¿no? Ese proyecto ya ha sido declarado viable, ¿sí? Y entiendo que el presupuesto mínimo es el presupuesto que se le va otorgando periódicamente para su ejecución. Su ejecución se extiende por varios años. Estoy entendiendo que ha habido un planteamiento, ¿no?, de un expediente técnico, ¿no? Y que el expediente técnico podría tener obsolescencia, ¿no? Porque también ahí hay otro tema, ¿no? La vigencia del expediente técnico, si se pierde, es necesario poder replantearlo, ¿no? Y en el replanteo, claro, puede aplicarse por el sustento de que hay avances tecnológicos, ¿no? Podría aplicarse algún aspecto de cumplimiento normativo, un aspecto de mejora, siempre y cuando, como bien lo mencioné, no, no altere, ¿no?, la demanda, no altere el sistema en general que se está planteando para poder cerrar la brecha, ¿no? No altere el área de influencia, ¿sí? Entonces, cuando es una edificación, me imagino que los avances tecnológicos pueden estar orientados quizá, a ver, podría darse caso en el que hay avances tecnológicos para el tema de cimentación, ¿no? Entonces, si es que dentro de lo que es la alternativa de solución técnica elegida, el tema de cimentaciones ha sido especificado también, ¿no?, por tener una característica especial, los suelos en el que se va a erigir esa edificación, ¿no? Hay que ver cuál ha sido el planteamiento de la solución técnica, porque el sistema elegido no podrá ser cambiado, porque cambiaría la concepción técnica, ¿correcto? Lo que sí, dentro de lo que es la alternativa de solución, que puede haber estado expresada en términos generales, ¿no? Cimentaciones por medio de incursiones en el terreno, ¿no?, que generen soporte. Bueno, se puede plantear, ¿no?, una explicación tecnológica general sobre la cual haya varias tecnologías que vayan a resolver, ¿no?, el problema identificado, ¿no? Entonces, no hay problema en realidad si es que el cambio de tecnología no supone cambiar lo establecido específicamente en la alternativa de solución, en la demanda y en la influencia, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de obsolescencia propiamente, ¿no?, si es que está en la fase de ejecución, por ejemplo, ¿no?, y se ha retrasado y ya se instaló por A o B, ¿no? Es un escenario, no sé los detalles propiamente del proyecto, pero se ha instalado un equipamiento, ¿no? Y ya pasó un tiempo, ¿no? Igual, ¿no? O sea, hasta que termine el proyecto, no se puede plantear de repente la intervención por medio de una IOR si es que no se ha entregado el proyecto, ¿correcto? La IOR es como a partir de los 3 años, ¿no?, para el caso de obsolescencia tecnológica, que se tenga que hacer de repente una reposición, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien cuál es la situación. La pregunta, claro, está planteada de una problemática, pero en realidad para llegar al detalle, a adivinar detalles, se necesita conocer un poco más, ¿no? Pero sí entiendo de repente la preocupación, ¿no? Porque a veces hay dilaciones tanto en la elaboración del expediente técnico, porque lo elaboran y empiezan con un periodo de revisiones eterno, ¿no? Y eso obliga a que se haga un corte y se vuelva a empezar, porque ya, digamos, los datos ingresados ya no son los datos de demanda actual, bueno, y diversos aspectos, ¿no? Datos que han cambiado en el tiempo, ¿no? Entonces, es importante analizar en qué etapa se encuentra, cómo se va a hacer el tratamiento, y hacer precisamente esas evaluaciones que van a decantar en la consistencia, ¿no?, para ver si realmente o no hay una modificación de la concepción técnica o no, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra fase de funcionamiento. Muchas gracias por sus consultas. Y para empezar, pues, hablando de los costos de mantenimiento, que de hecho en la clase pasada ya conversamos un poquito de esto, ¿no?
Los costos de mantenimiento son costos, gastos que se realizan durante la fase de funcionamiento. ¿Los va a hacer la unidad ejecutora? No, ya no se encarga la unidad ejecutora de inversiones, se encarga quien va a estar responsabilizado del funcionamiento, ¿no? De la operación, del mantenimiento, ¿correcto? Entonces, este mantenimiento es una de las actividades que se realiza durante el funcionamiento, otra es la operación propiamente, que corresponde a conocer pues cuáles son los procesos, las necesidades para que la infraestructura o el servicio, en realidad, ¿no? El servicio pueda brindarse, ¿no? En condiciones de operación del instrumento que se está utilizando para poder dar ese servicio, ¿no? Ya sea una infraestructura, la instalación de un sistema, ¿no? O algo pues que obedezca a la brecha identificada, ¿sí? Pero el mantenimiento, como bien lo dije, es una de las actividades de la fase de funcionamiento y lo realiza el área usuaria, ¿no? Para preservar o mantener la capacidad de producción y el nivel de servicio de los activos que participan en el proceso de producción de los bienes y servicios que entrega la unidad productora, ¿no? No son gastos de capital, pero es necesario estimarlos y como lo hemos visto desde la formulación y evaluación, se estiman dentro del horizonte de evaluación porque hay que hacer un mantenimiento por cada uno de los activos que componen a la unidad productora y eso contribuye a garantizar la sostenibilidad de la inversión durante la fase de funcionamiento. Tenemos tipos de mantenimiento de acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, tenemos un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. El preventivo, como bien su nombre lo dice, ayuda a prever circunstancias, situaciones que pueden suscitarse en un futuro, ¿no? Hay un tipo de mantenimiento preventivo que es programado, ¿no? Otro que es predictivo y otro que es de oportunidad. El programado está de acuerdo a una planificación, a un programa de revisiones, ¿no? Y considera cómo se ha venido utilizando algún activo, ya sea una infraestructura, un equipo, ¿no? Considera también el tiempo de funcionamiento, la distancia de recorrido, bueno, dependiendo del tipo de componente que se va a mantener. Pero lo programado obedece a algo que ya está planificado. Hay un mantenimiento preventivo que es predictivo, ¿no? Que se realiza prediciendo el momento en el que el activo va a quedar fuera de servicio, ¿no? A través del seguimiento del funcionamiento del activo, lo que permite anticipar reparaciones oportunas, ¿no? Es predictivo, ¿por qué? Porque se puede, digamos, si bien es cierto programado, yo puedo programar una serie de revisiones para ver que todo se encuentre en orden. El predictivo sí va más orientado a conocer de repente en específico, ¿no? Cuál es la situación del activo, el que yo sepa de antemano que ese activo tiene una estimación o una esperanza en cuanto a su vida útil de 3, de 5 años. Entonces, predictivamente yo sé que antes del 5.º año tengo que hacerle de repente digamos, a la mitad de ese periodo tengo que hacerle un mantenimiento predictivo porque sé que va a ir perdiendo capacidad y antes del 5.º año también para conocer su situación real, ¿no? Y ver cuáles son las acciones a tomar después. Y hay un mantenimiento preventivo de oportunidad en el que se aprovechan periodos en el que no se usan los activos para realizar las operaciones de mantenimiento. En muchas ocasiones hay sistemas en los que hay bombas, por ejemplo. Entonces, si son bombas, por ejemplo, de un sistema contra incendio, ¿no? Esas bombas pues no tienen un uso continuo, ¿no? Entonces, se les hace un mantenimiento de oportunidad, ¿no? Y es mucho más, digamos, amplio el espectro para poder hacérselo, ¿no? Que en el caso de otros sistemas, porque, digamos que no siempre se dan circunstancias en las que se necesita utilizar esas bombas, ¿no? Esos son los tipos de mantenimientos preventivos, mantenimientos en los cuales no se ha suscitado una problemática, pero yo me anticipo o programo o estoy preparada para que algo pase, o digamos que en el momento en que yo sé que no va a estar en uso, pues hago el mantenimiento y así no interrumpo el funcionamiento general de los componentes que brinda, o de la unidad productora, ¿no? De la unidad productora. Y otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento correctivo. Tengo mantenimiento correctivo inmediato y diferido, ¿no? El mantenimiento correctivo inmediato se realiza inmediatamente después de aparecer la avería o falla con los medios disponibles o recursos destinados a ese fin, ¿no? Entonces sucede algo, ¿no? E inmediatamente tengo que corregir, ¿no? La falla o la avería, ¿no? Y diferido es que se realiza de manera posterior a la paralización del activo producto de una avería o falla. Es decir, que hay una dilación entre la circunstancia de falla o de avería y, digamos, que ha producido pues, que ya no funcione ese activo, ¿no? Y luego de ese periodo de paralización, ¿no? O dentro de ese periodo de paralización, se da ese mantenimiento correctivo diferido, ¿no? También, digamos que esos tipos de mantenimiento se clasifican, ¿no? En función a, por ejemplo, ¿no? En el caso del mantenimiento correctivo, ¿no? Que puede ser en función de averías y fallas, ¿no? Los momentos de intervención pueden ser las fallas, las interrupciones, las averías o emergencias. Cuando hablo de mantenimiento preventivo programado, puede haber mantenimientos periódicos, puede haber mantenimientos con intervalos fijos. Por ejemplo, hay mantenimientos que se realizan en intervalos fijos de 15 días, 15 días, 15 días, ¿no? O en momentos fijos establecidos específicamente o límites establecidos, ¿no? Cuando se habla de un preventivo predictivo,
es en el marco de una predicción óptima. Si es que tengo una línea de tendencia, un monitoreo, un sensor, análisis de datos, eso me permite tener más cercanía con la predictibilidad y un predictivo de oportunidad, ¿no?, en periodos de parada del equipo, ¿no? Y también tenemos otros tipos de mantenimiento que se aplican según las tipologías de los proyectos de inversión. Por ejemplo, en el sector transportes tenemos el mantenimiento rutinario y el mantenimiento periódico, ¿no? El mantenimiento rutinario es un mantenimiento que se realiza con carácter permanente para conservar los niveles de servicio de la infraestructura vial, ¿no? Como la rugosidad, por ejemplo, ¿no? El tema también se revisa el tema de las deflexiones, ¿no? La horizontalidad, bueno, entre otros aspectos, ¿no?, que se pueden ver en la superficie vial, ¿no? Entonces, los mantenimientos rutinarios se hacen de manera muy constante, permanentemente, para que esos niveles de servicio no se pierdan, porque esos niveles de servicio se miden, ¿no? Se miden a través de unas evaluaciones, ¿no?, que se hacen con equipos especializados, lo que ayuda a conocer si el pavimento, por ejemplo, ha perdido esos niveles de servicio o en qué rango de pérdida está, porque eso también, digamos, se prevé, ¿no? Cuando se plantea una solución técnica y se hace, digamos, un diseño en el marco de lo que es el pavimento, por ejemplo, se tiene una tendencia histórica, ¿no?, digamos, de cómo evolucionaría ese pavimento, ¿no? Y en qué momento va a llegar, pues, a perder el nivel de servicio establecido normativamente, ¿no? Entonces, para eso sirve el mantenimiento rutinario, ¿no? Hay limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes, entre otros, ¿no? Y el mantenimiento periódico se ejecuta en periodos de más de un año y que tienen propósito de evitar la aparición o agravamiento de defectos mayores, ¿no? La conformación de plataformas, reparaciones, entre otros trabajos, son los que forman parte del mantenimiento periódico. Entonces, dependiendo de la magnitud de la intervención, es que se van a consignar en un mantenimiento rutinario o en un mantenimiento periódico, ¿correcto? Ahora, me hacen una pregunta acerca de que si se puede considerar como un mantenimiento preventivo pintado por deterioro. Ya. El mantenimiento preventivo, como lo hemos visto anteriormente, vamos a retroceder ¿no? El preventivo puede ser de diferentes tipos, ¿no? Entonces, parte de lo que es el mantenimiento periódico, entendemos pues que la pintura, ¿no?, así como en infraestructura educativa, como en otros tipos de infraestructura, ¿no?, va a formar parte, ¿no?, de lo que es la protección, o sea, tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, la pintura protege el elemento de albañilería, de tabiquería o el elemento estructural, ¿correcto? Entonces, si hay una pintura por deterioro, hay que evaluar también el grado de deterioro. Si es un deterioro simple, claro, las labores de pintura formarían parte de lo que es el mantenimiento, porque finalmente la pintura forma parte, ¿no?, de lo que es el nivel de servicio de una infraestructura educativa, ¿no?, en la medida que la pintura tiene como finalidad revestir, ¿no?, y de cierta manera mantener la integridad, ¿no?, con esa cobertura del elemento que está cubriendo, ¿correcto? Entonces sí podría ser como un preventivo en realidad. En ocasiones puede ser un preventivo programado, ¿no?, porque se necesita costear y se necesita indicarle en qué momentos, ¿no? Pero si es por deterioro específicamente, o sea, que ya estamos actuando, digamos, ante un deterioro, ¿no?, de repente ya hablaríamos de un correctivo, ¿no? Para no llegar, digamos, al deterioro, sería bueno hacer un preventivo para evitar el deterioro, pero si ya se deterioró, vendría a ser como un correctivo, ¿no? Bueno, ahora, vámonos para continuar, ya para terminar, porque ya nos queda poquito tiempo, sobre el mantenimiento y la sostenibilidad. Bueno, como bien les mencioné, ¿no?, y vengo mencionando desde hace varias sesiones el concepto de sostenibilidad, ¿no? Hemos hablado de la sostenibilidad relacionado pues a que el resultado, ¿no?, del proyecto de inversión que se asocia con el servicio público que se va a brindar, ¿no?, que se sostenga durante el tiempo, específicamente durante el funcionamiento, ¿no? Vimos también la importancia que tienen todas las fases del ciclo de inversión, pero digamos que en la fase de funcionamiento es donde vamos a ver, digamos, el comportamiento del producto de ese proyecto de inversión y cómo está brindando el servicio y cómo está contribuyendo al cierre de brechas y que esa contribución, ¿no?, o mejor dicho, brindar ese servicio tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿correcto? Entonces, en ese marco, la sostenibilidad de una inversión es la capacidad para producir bienes y servicios previstos ininterrumpidamente a lo largo de la vida útil de la inversión. Si se hace un mantenimiento oportuno y permanente de los activos que conforman una unidad productora, eso va a contribuir a que la brecha que se ha cerrado o reducido con la inversión ejecutada no se presente o se incremente nuevamente. Se supone que cuando hacemos una intervención a través de un proyecto de inversión, lo que se quiere es cerrar una brecha, ¿no? Y de hecho, se cierra la brecha, pero siempre hay un riesgo de que la brecha vuelva a aparecer, ¿no?, se vuelva a abrir, digamos.
Y eso es que si no se sostiene en el tiempo la solución que ha brindado el proyecto, eso puede pasar, ¿sí? Y de igual manera, sobre el mantenimiento, permite la conservación de los activos que han sido generados o modificados durante la fase de ejecución y que sufren deterioro debido al uso o a factores externos, evitando fallas de estos o los bajos rendimientos o que se produzcan interrupciones en la prestación del servicio, ¿no? Entonces, vemos que el mantenimiento es gran aliado para la sostenibilidad del proyecto y la sostenibilidad, de hecho, de su resultado asociado con el cierre de la brecha. Si no hay un correcto mantenimiento en sus diferentes tipologías, lo más seguro es que se pueda perder esa sostenibilidad, con lo cual se estaría eventualmente abriendo nuevamente la brecha, ¿no? Y produciéndose, de hecho, un retroceso frente a los logros ya realizados o conseguidos con la implementación, ¿no?, del proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver, pues, es que el mantenimiento puede asegurar la provisión continua de bienes y servicios, evita las fallas de los activos o bajos rendimientos y cumple con estándares de calidad y de niveles de servicios, ¿no? Entonces, la brecha de infraestructura o acceso a servicios no se incrementa, no debe incrementarse, ¿no?, cuando se tiene esa sostenibilidad de la inversión durante el funcionamiento, ¿no? Porque el mantenimiento va a garantizar, ¿no?, va a garantizar por medio del aseguramiento de la provisión, por medio de, digamos, las acciones para evitar fallas, ¿no?, y por medio del cumplimiento de estándares de calidad, ¿no?, que la brecha pues no se vuelva a abrir, ¿sí? Ahora, ¿cómo identifico el mantenimiento? Hemos visto nosotros que el mantenimiento está identificado desde que inicia el proyecto. Entonces, primero, conocer la unidad productora, eso es básico, ¿no? El funcionamiento de la unidad productora es básico poder conocerlo, ¿no?, para poder determinar todo lo que va a venir adelante. Entonces, hay que verificar que su oferta cumple con el nivel de servicio requerido por la población y los estándares de calidad establecidos por el sector, y si se cumple con el mantenimiento oportuno de los activos. También hay que verificar si el sector ha definido cuáles son los activos estratégicos, ¿no? Y para eso está, digamos, determinado qué tipos de activos estratégicos se podrían identificar en las diferentes unidades productoras. Entonces, hay que hacer un estado situacional de cada activo estratégico, ¿no? Y también del stock de la infraestructura, ¿no?, en el caso de que tenga algunos componentes, ¿no?, que se pueden inventariar, para poder saber cuál es su estado. Hay que recabar también información del activo, ¿no?, y verificar si se cuenta con un programa de mantenimiento, ¿no? Si no se cuenta con un programa de mantenimiento, la unidad formuladora debe proponer un cronograma de mantenimiento para los activos estratégicos, identificando acciones, periodicidad y responsables, ¿sí? Entonces, el programa de mantenimiento, ¿no?, de hecho, vemos que acá la unidad formuladora va a tener una participación, ¿no?, de proponer un cronograma de mantenimiento en el marco de la formulación y evaluación. Entonces, vemos que, digamos, el planteamiento del mantenimiento debe venir desde la etapa de formulación y evaluación. Y es precisamente en esa etapa en la que se estiman los costos. A ver, la participante Evelyn Barbosa está rayando continuamente la pantalla. Ya se ha indicado al inicio que por favor no lo realicen, ¿correcto? Es ya bastante continuo, así que por favor tenga cuidado. No hay necesidad de rayar la pantalla, no hay necesidad de utilizar las herramientas de anotación. La sesión está siendo grabada, ya se les ha dado las indicaciones correspondientes. Gracias. Bueno, como bien les decía, ¿no?, precisamente en esa etapa en la que se empieza también con la estimación de los costos de mantenimiento, ¿no? Primero, identificando los requerimientos de mantenimiento de cada activo estratégico. No todos los activos estratégicos son iguales. E inclusive, si hablamos de, por ejemplo, activos que tienen que ver con infraestructura o lo que sean equipos, por ejemplo, ¿no?, dentro de los equipos también tienen sus diferencias y cada uno tendrá necesidades distintas. Dentro de la infraestructura tendremos elementos, tendremos también sistemas, y también vamos a tener en lo que es equipamiento, vamos a tener las bombas, grupos electrónicos, vamos a tener dentro de infraestructura también el mobiliario. Bueno, en fin, hay diferentes tipos de activos que forman parte de la unidad productora y es necesario identificar los requerimientos de cada uno de ellos. Y ya sobre la base de esas necesidades particulares identificadas, se estiman los costos de mantenimiento. Hay que estimar los costos en una situación sin proyecto y los costos en una situación con proyecto. ¿Por qué? Porque, como lo vimos también en la sesión anterior, hay unos costos incrementales, ¿no? Esos que teníamos en una gráfica que iba increciendo y luego decreciendo, ¿no? Se mantenía, digamos, con una pendiente y luego crecía, ¿no?, porque hay un mantenimiento específico en ese momento, ¿no?, de mayor magnitud, ¿no?, y luego bajaba para mantenerse en un, por así decirlo, en un mantenimiento convencional. Pero hay que hacer ese comparativo, ¿no? Y hay que también sustentar supuestos y parámetros utilizados en base a normativas y disposiciones sectoriales. ¿Por qué? Porque cada sector también tendrá sus condiciones específicas de niveles de servicio, de criterios de calidad o estándares de calidad, ¿no?, que tengan que ser aplicados a sus proyectos y sobre los cuales se vaya a hacer estos planteamientos para estimar los costos de mantenimiento. También, luego de eso, hay que elaborar el programa de mantenimiento, como lo vimos anteriormente, y sistematizar los costos estimados, ¿no? Entonces, el programa de mantenimiento va a tener una matriz con actividades para cada activo, periodos en los que se va a realizar, que corresponden al horizonte de evaluación, y el monto asociado a cada una de ellas, ¿sí?
Y ya en la fase de ejecución, que es una fase en la que ejecutamos diseño, planes, entre otros, y ejecutamos físicamente la infraestructura, esas estimaciones van a ser actualizadas de acuerdo a las modificaciones, actualizaciones que haya sufrido el expediente técnico, el documento equivalente y el expediente de obra as built, ¿no? Producto de la ejecución de una obra, por ejemplo, ¿no? O el expediente final, ¿no?, de contratación en función a las modificaciones que haya habido en un proyecto, que en muchas ocasiones cambian algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la formulación yo tenía planteado que iba a instalar pues un grupo electrógeno del tipo A, y durante la ejecución del expediente técnico me planteó que mi grupo electrógeno es del tipo C. Entonces, sus condiciones de mantenimiento, por poner un ejemplo, son diferentes, con lo cual mi programa de mantenimiento va a cambiar, eventualmente por la periodicidad, eventualmente por lo que me cueste hacer ese mantenimiento, ¿no?, entre otras circunstancias, ¿no? Eso con respecto a la estimación de los costos. Luego hay que hacer un seguimiento de los costos de mantenimiento, y ese seguimiento se hace tanto en la formulación, ¿no?, como en el mismo funcionamiento, ¿no? Porque en la formulación primero hay que identificar fuentes de financiamiento y quién va a ser la entidad responsable de la operación y mantenimiento. Primero, para poder saber la disponibilidad de recursos para financiar el mantenimiento, ¿correcto? Entonces hay que ver si hay potencial de generación de ingresos, hay que estimar el flujo de ingresos, de los consecuentes egresos en el marco del mantenimiento, de los costos de mantenimiento, ¿no?, o si se requiere transferencias de otras entidades. Y saber quién se va a encargar de la operación y mantenimiento, que es decir, que se va a responsabilizar de esos aspectos. Y el seguimiento de los costos de mantenimiento durante el funcionamiento es básicamente pues hacer un seguimiento de lo ya planteado y planificado, de las actividades de mantenimiento que se ejecutarán durante esa etapa, ¿no? Entonces, digamos que la entidad de los activos responsables reporta anualmente el estado de los activos del sector, ¿no?, digamos, al ministerio o a la entidad sectorial, al gobierno regional o al gobierno local, ¿no? Y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones tiene que revisar esos reportes para poder actualizar los formatos 11A y 11B, ¿no?, que son formatos asociados a estos temas, ¿correcto? Pero digamos que todos estos temas asociados con la operación, con el mantenimiento, ¿no?, son aspectos que sí, tienen su seguimiento, como lo hemos visto, en función de la estimación de costos, ¿no?, a la cual se le tiene que hacer un monitoreo, ¿no? Pero son aspectos, pues, que están dentro de lo que se podría ver en una evaluación ex post. No específicamente, de repente, para monitorear la actividad de mantenimiento programada, ¿no?, sino para poder evaluar, ¿no?, que todo lo que se esté realizando realmente esté cumpliendo con conservar la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, la evaluación ex post es un examen sistémico independiente de una inversión, cuya finalidad es determinar la eficiencia, la eficacia, el impacto, la sostenibilidad, relevancia, la pertinencia de los objetivos de una de las inversiones o de un proyecto de inversión, ¿no?, como fueron planteados en sus documentos de preinversión, ya sea una ficha técnica o ya sea un estudio de preinversión, ¿no? Y es ex post porque se realiza cuando ya se culminó con la ejecución física y ya ha iniciado la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué motiva esto? Hay que disponer de experiencias documentadas, debemos tener noción de transparencia a la población y beneficiarios, ¿no? En eso contribuye, porque el hecho de hacer que la misma entidad, ¿no?, realice una evaluación ex post es una forma muy transparente y eventualmente autocrítica también sobre cómo están sosteniéndose sus inversiones en el tiempo y si están realmente siguen cubriendo la brecha en la misma magnitud y están satisfaciendo las necesidades, los requerimientos, bueno, en fin, la finalidad pública de esa inversión. De igual manera, la evaluación ex post sirve para retroalimentar y actualizar metodologías, parámetros, valores referenciales, supuestos técnicos y económicos. Mejora también los procesos y los procedimientos de la fase de ciclo de inversión y también mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Es bien sabido, ¿no?, que en todo proceso proyectual en general, la tendencia es recabar lecciones aprendidas o también buenas experiencias para la mejora continua. Entonces, básicamente, la figura de un ciclo de inversión en general también aplicaría esto, ¿no? Y una de las herramientas para poder conocer o establecer, ¿no?, cómo se va comportando el proyecto luego de la finalización de su ejecución es la evaluación ex post, ¿no?, que nos ayuda, pues, por ejemplo, en un proyecto cualquiera podemos tener lecciones aprendidas y mejora continua durante el proceso mismo del proyecto, ¿no? Pero también hay experiencias que las podemos recabar el mismo uso, por ejemplo, en este caso, ¿no?, del resultado de ese proyecto, ¿no?, que es una infraestructura o algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, eso también aporta a la mejora continua. Entonces, esta finalidad este tipo de evaluación tiene como finalidad saber en qué condiciones se está brindando el servicio, ¿no?, enfocándose, como bien lo dije, en la operación y el mantenimiento. Hay diferentes tipos de evaluación ex post que se van a hacer. Como bien se indicó, se hace luego de haber culminado con la ejecución, es decir, durante el funcionamiento. Como bien lo dije también, hay una relación, ¿no?, entre lo que es la evaluación ex post y lo que se ha hecho, obviamente, en la ejecución y en la formulación de evaluación. Esa relación.
con la formulación de evaluación, porque la formulación de evaluación es una etapa de evaluación ex ante, en la que por medio de algunas metodologías, ¿no? Con algunos datos iniciales se ha obtenido pues unos indicadores y condiciones que han determinado que un proyecto es viable o que una inversión va a ser aceptada. Y bajo esas condiciones es que se tiene que sostener esa inversión a lo largo, ¿no? De toda su vida útil. Entonces, durante la ejecución se hacen acciones para poder cumplir con eso que ha resultado en la formulación de evaluación, ¿no? Y se toman una serie de decisiones para ese logro. ¿Para qué? Para que luego, ¿no? Ya una vez culminado el proyecto, en la etapa de funcionamiento, la ejecución haya brindado las condiciones de operación y, bueno, todas las manuales, bueno, lo que se necesite para poder, digamos, programar una serie de mantenimientos que lo que haga es sostener, ¿no? El resultado de la inversión. Y para eso se hacen diversos tipos de evaluaciones ex post a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Hay evaluación ex post de corto plazo, hay también que se hace a los 6 meses. En el primer y segundo año se hace un seguimiento ex post. Al tercer y quinto año, evaluación ex post de mediano plazo. Y a partir del quinto año en adelante, evaluación ex post de largo plazo, ¿sí? Entonces, este es una serie de criterios, ¿no? De la cadena de valor de un proyecto de inversión, ¿no? Un poco para poder entender qué es lo que va a ver la evaluación ex post, o sea, qué criterios va a tomar en cuenta para ser evaluados en el momento en que se hagan los diversos tipos de evaluación ex post, ¿no? Primero, hay una pertinencia, ¿no? La inversión que está registrada, que contribuye al cierre de brechas, a las necesidades y a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, sectorial, regional, local, ¿no? Hay que ver que esa pertinencia siga siendo la misma pertinencia, ¿no? Y que, digamos, todo lo invertido a nivel de insumos, acciones, durante la ejecución, ¿no? Hayan, digamos, resultado en un proceso eficiente, ¿no? Luego que en el momento en el que se empieza la utilización de la infraestructura, ¿no? Para brindar el servicio, el producto en sí y los resultados hayan conservado y sostenido, ¿no? Los resultados obtenidos inicialmente, ¿no? Durante la formulación y evaluación, ¿no? Y que estos resultados sean eficaces para generar impactos, ¿no? Impactos que se ven del producto del proyecto en el mediano y largo plazo. Entonces, vamos a entender que la evaluación ex post, hablemos de la de corto plazo, que digamos que es la que es más cercana a la finalización de la ejecución y que se alimenta, de hecho, con la información reciente derivada de la ejecución que ya va a cerrar, es la evaluación ex post de corto plazo, ¿no? Sus objetivos es poder determinar si hay eficiencia y perspectivas de sostenibilidad del proyecto de inversión o de la IOR, ¿correcto? ¿No? Y se plantea pautas, procedimientos y aplicaciones, ¿no? Para poder realizarlo. Y la competencia, ¿no? Es, por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEP, establece los criterios y la metodología, ¿no? La Oficina de Programación Multianual del sector es la que realiza esa evaluación ex post o la de la entidad, ¿correcto? Y la unidad formuladora y la unidad ejecutora, ¿no? Del sector o de la entidad brinda información de acuerdo a la etapa o la fase del ciclo de inversión que ha estado a su cargo para que se pueda hacer esta evaluación ex post, ¿no? Entonces, hay 3 etapas, ¿no? La etapa de selección, en su primera y segunda versión, la etapa de evaluación, también en su primera y segunda versión, y la etapa de resultados en su primera y segunda versión, ¿no? Digamos que en líneas generales, cuando hablamos del proceso de evaluación ex post a corto plazo, vemos que la selección, ¿no? La DGPMI, como bien se indicó, establece criterios y requisitos, prioriza los servicios y selecciona una muestra de inversión. Y la OPMI, ¿no? Del sector tiene que aplicar, o la subnacional aplica los criterios, ¿no? En el caso del sector, selecciona las inversiones y ya la OPMI subnacional es la que incorpora, ¿no? También los criterios de inversión opcionalmente, ¿no? Luego de la selección se hace la evaluación por medio del formato 10, el formato 10 que es el que permite realizar la evaluación ex post de las inversiones, y se analizan los indicadores de metas físicas, plazos y costos, y se emite un informe de análisis de eficiencia global. Y bueno, los resultados de la evaluación ex post se realizan por medio de un análisis que se emite en informe nacional de evaluación ex post o en un informe sectorial de evaluación ex post y se difunde por medio de informes en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas y del sector, ¿no? Eso es su primera versión, porque después hay una etapa de una segunda versión, ¿no? En la que también participa ya, en ese caso, la OPMI, ¿no? En donde hay selección de inversiones para visitar campo, se incorpora inversiones opcionalmente, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Se aplica criterios y se incorpora inversiones si es que a nivel subnacional se cree conveniente, ¿no? De igual manera, ¿no? Como ha habido una primera versión, ¿no? Del informe de evaluación ex post, ¿no? Se culmina con la elaboración y se va a registrar en el banco de inversiones, ¿no? Y la DGPMI y la OPMI revisan y consolidan todos los informes, ¿no? Y los resultados, ¿no? También, ¿no? Nuevamente los resultados de la segunda versión, pues se emite su análisis por medio de informes nacionales o sectoriales
y la difusión se hace por medio del portal web y ya se programan talleres de lecciones aprendidas, ¿no? Ese es el proceso de lo que es la evaluación ex post de corto plazo, ¿no? Yo ya les estoy dejando diferentes versiones, ¿no?, de la evaluación ex post de corto plazo para que ustedes puedan ver también cuáles son otros procesos. Y un poco ya para terminar, solamente indicar cuáles son los requisitos y los criterios de priorización para lo que es evaluación ex post, de lo que hablábamos en los gráficos anteriores. A ver, los requisitos para la evaluación ex post es que por lo menos la inversión tenga de culminada 6 meses, ¿sí? Y puede hacerse de evaluación ex post a inversiones culminadas con el registro de la sección B del formato de cierre de inversiones del Banco de Inversiones o inversiones culminadas con el registro de la sección C. Entonces, vamos a ver en el momento en que veamos cierre de inversiones la estructura del formato de cierre de inversiones, ¿no?, para ver también la diferencia entre las secciones, ¿no? Pero básicamente se trata un poco de la oportunidad de cierre de las inversiones. Va a haber inversiones culminadas con finalización y otras que no han llegado, digamos, a la finalización. Y tenemos el caso, por ejemplo, de inversiones no culminadas con ejecución física mayor o igual al 95%, según el formato de seguimiento, que no han registrado un devengado en los últimos 12 meses, ¿no? Lo cual, pues, las hace candidatas también para evaluarlas ex post, ¿sí? Y bueno, con respecto a los criterios de priorización de los proyectos de inversión para evaluación ex post, digamos que se priorizan según los siguientes criterios, ¿no? Sobre proyectos de inversión cuyos montos de inversión se incrementen conforme a, digamos, proyectos de inversión que en primer lugar sean menores a 407.000 UITs, ¿no? Cuando el monto de inversión incremente en un 50% o más. Cuando el monto de inversión del proyecto es mayor o igual a esos 407.000 UITs, ¿no?, cuando el monto de inversión incrementa en 20% o más, ¿no?, con respecto a lo declarado viable. Otro criterio que prioriza el proyecto de inversión es que si el proyecto de inversión es financiado con recursos de endeudamiento externo o transferidos por el nivel de gobierno regional o endeudamiento de los gobiernos locales. También 10 principales proyectos de inversión que contribuyen a reducir el cierre de brechas prioritarias establecidas por el sector. Y otro criterio es si la Oficina de Programación Multianual de Inversiones Sectorial podrá incorporar proyectos de inversión que no hayan sido considerados en los numerales anteriores que no contravengan requisitos generales establecidos. Es decir, por algún criterio en particular, ¿no? Y en el caso de las IORs, también que pasan de evaluación ex post, la priorización se realizará si las IORs tienen montos de inversión mayores a 75 UITs, si las IORs son de optimización y ampliación marginal de servicio, y si la IOR está financiada con recursos transferidos por el nivel de gobierno nacional o regional o por endeudamiento de gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces tenemos, pues, esos requisitos para la evaluación ex post, criterios de priorización con los cuales las diversas entidades, los sectores pueden priorizar y aquellas inversiones a las cuales se les va a hacer su evaluación ex post, preferentemente cuando es a los 6 meses, a corto plazo, aunque vemos que también hay otros momentos en los cuales se puede hacer evaluaciones ex post en el mediano y en el largo plazo. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Ya en la siguiente sesión vamos a ver el tema de cierre de inversiones con mayor detalle para poder saber cuáles son las condiciones y las oportunidades en las que se va a realizar el cierre de las inversiones en el marco del Invierte.p. Así que hasta ese entonces nos quedamos aquí. Les agradezco mucho por su asistencia, por su participación e intervenciones. Y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera Heise, por la ponencia del día de hoy. Bien, estimados participantes.